No pedimos para tu hijo, dijo mi hermana, pasándole la canasta de pan mientras sus hijos devoraban filetes de $2000 y postres. Mi madre agregó, debiste haberle empacado algo. Yo solo sonreí y dije, anotado. Cuando el mesero regresó, me puse de pie y anuncié. El aire en el salón privado del restaurante, fuego ancestral, olía a roble quemado, a cuero y a dinero. Era una fragancia deliberada, casi arrogante, diseñada para que los comensales supieran, desde el momento en que el capitán de meseros los conducía a través de las pesadas puertas de caoba, que no estaban en cualquier lugar. Estaban en el asador más exclusivo de la Ciudad de México, un santuario de cortes Wagyu y vinos de cosechas legendarias, un lugar donde una sola cena podía costar el salario mensual de una familia promedio. Y yo lo había reservado todo para ellos. Para mis padres. Para celebrar su 40º aniversario de bodas. Mi nombre es Paloma, tengo 38 años y soy arquitecta. Mi vida es una serie de planos bien ejecutados, de estructuras calculadas para soportar el peso, el tiempo y las inclemencias. Construyo cosas para vivir. Quizás por eso, porque mi profesión exige lógica y cimientos sólidos, he pasado la mayor parte de mi existencia intentando construir un puente hacia mi propia familia, una estructura que ellos, incansablemente, con una pericia casi admirable, se han dedicado a dinamitar. Esa noche, sin embargo, en un acto de optimismo que bordeaba la estupidez, me permití sentir una pizca de esperanza. La esperanza es un vicio caro para alguien como yo, un lujo que he aprendido a no permitirme. Pero allí estaba, de pie junto a la larga mesa vestida de lino blanco, ajustando el cuello de la camisa de mi hijo Aníbal, de 8 años, mientras esperábamos. Llevaba en mi bolso un regalo envuelto con un esmero casi doloroso, una fotografía del día de su boda, una imagen en blanco y negro que había encontrado descolorida y agrietada en un viejo álbum. Pasé semanas restaurándola digitalmente, devolviéndole la vida a las sonrisas jóvenes de mis padres, a la promesa de un futuro que, de alguna manera, sentía que me había excluido. Era un símbolo, un intento desesperado de reconstruir un origen que sentía que nunca me había pertenecido del todo. Llegamos 5 minutos antes de la hora acordada. Aníbal, mi niño de alma vieja y ojos que lo ven todo, me apretó la mano con fuerza. ¿De verdad podré pedir postre, mamá?, susurró, y su voz estaba llena de esa emoción pura y contenida que solo los niños poseen, una emoción que el mundo aún no ha aprendido a aplastar. Podrás pedir lo que tú quieras, mi amor, le aseguré, y en mis palabras había una promesa más profunda, una que ni yo misma entendía del todo en ese momento. Era una promesa de normalidad, de alegría, una promesa de que esa noche, él sería simplemente un niño disfrutando de una cena familiar, y no un espectador silencioso del drama perpetuo de los adultos. Cuando entraron, la escena que nos recibió fue como un cuadro perfectamente compuesto sobre el arte de la indiferencia. Mi hermana mayor, Griselda, 2 años mayor que yo, entró primero, no caminando, sino haciendo una entrada. Su esposo, a su lado, la seguía como una sombra. Sus 2 hijos, un par de torbellinos de energía mal encauzada, entraron corriendo, gritando, rompiendo la exclusiva serenidad del lugar sin que sus padres hicieran el más mínimo intento por detenerlos. Griselda ni siquiera se levantó de la silla en la que se había dejado caer. Giró la cabeza, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro maquillado a la perfección. «Ah, ya llegaron», dijo, con el tono de quien comenta la llegada del repartidor. Hizo un gesto vago hacia mí. «Paloma, sigues con ese estilo tan práctico», comentó, mirando mi sencillo pero elegante vestido de lino. Mi madre, Eulalia, se acercó y me dio un abrazo que se sintió como una formalidad burocrática, sus manos apenas rozando mi espalda antes de retirarse para ir a besar ruidosamente a los hijos de Griselda. «Mis tesoros, mis príncipes, ¿cómo están?». A Aníbal, que estaba a mi lado, solo le dedicó una rápida caricia en la cabeza. Mi padre, Porfirio, un hombre de silencios pesados y juicios tácitos, simplemente asintió con la cabeza desde su asiento, el patriarca en su trono, observando su reino con un desinterés casi absoluto. Ya estaba estudiando la carta de vinos. Nadie le preguntó a Aníbal cómo estaba. Nadie se fijó en la bolsa de regalo que dejé con cuidado en una silla vacía.
Nos sentamos, y sentí como el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, más pesado. La esperanza que había albergado comenzó a disiparse como humo. Ayudé a Aníbal a desdoblar su servilleta de lino y empezamos a mirar el menú, un pesado tomo encuadernado en cuero. Sus ojos se iluminaron al ver las mini hamburguesas de Kobe. Me sonrió, una sonrisa tímida y llena de ilusión, y por un instante, el mundo se sintió bien. El mesero se acercó, y Griselda tomó el control de inmediato. Para empezar, traeremos el jamón ibérico de bellota y unas ostras. Y de tomar, una botella del Malbec Catena Zapata. Hablaba en voz alta, asegurándose de que el mesero entendiera que ella sabía de cosas buenas. Mis padres asintieron, complacidos. Estaba a punto de pedir para Aníbal cuando Griselda se inclinó sobre la mesa. Con un gesto dramáticamente lánguido, tomó la canasta de pan trenzado que estaba en el centro y la deslizó por la madera pulida hasta detenerla justo frente a mi hijo. No pedimos para tu hijo, dijo. Las palabras flotaron en el aire, tan casuales, tan desprovistas de malicia aparente que mi cerebro tardó un segundo en procesarlas. El mundo pareció detenerse. El murmullo del restaurante se desvaneció. Pensé que había entendido mal. Quizás se refería a las entradas, a algo específico. La miré, buscando una aclaración en sus ojos, pero solo encontré un vacío complaciente, la mirada de alguien que acaba de afirmar un hecho obvio. Fue mi madre, Eulalia, quien hundió el cuchillo hasta el fondo. Sin levantar la vista de su copa de agua, sin una pizca de emoción en su voz, añadió con una lógica que solo ella parecía entender: debiste haberle empacado algo si sabías que tendría hambre. Y ese fue el momento. No fueron solo las palabras, fue la sinfonía completa de la crueldad. El tono de mi madre, como si me estuviera dando un consejo práctico sobre cómo manejar a un niño problemático. El silencio aprobador de mi padre, que no dijo nada, que ni siquiera me miró, validando así la humillación. La sonrisita de Griselda, una pequeña mueca de victoria por un punto que solo ella estaba contando. Pero lo peor de todo, lo que rompió la última viga de carga en mi alma, fue ver el rostro de Aníbal. Su sonrisa no se desvaneció de golpe, se marchitó. Vi cómo la luz en sus ojos se atenuaba. Vi cómo sus hombros se encogían 1 milímetro. Vi cómo su mirada bajaba de mi cara al trozo de pan que tenía delante. No dijo nada. Nunca lo hacía. Pero su silencio gritó la injusticia que acababa de sufrir. En ese instante, una claridad helada y aterradora me invadió. Acepté una verdad que había pasado casi 4 décadas negando: ellos nunca iban a cambiar. Mi amor, mi esfuerzo, mi dinero, mis sacrificios, eran invisibles. Siempre lo habían sido. Yo era la arquitecta de una familia que solo existía en mis planos. La estructura real estaba podrida desde los cimientos. Y me di cuenta de algo más. Ellos no iban a cambiar. Pero yo sí podía. Mientras mi hijo tomaba un trozo de pan con sus pequeños dedos, con una dignidad que me rompió el corazón, mi mente se desconectó del murmullo del restaurante y viajó en el tiempo. Se abrió una puerta en mi memoria a un lugar que llamo mi Museo del Dolor, una galería privada y silenciosa donde colecciono, sin querer, todas las pruebas de mi invisibilidad. Cada recuerdo es una pieza de exhibición, perfectamente conservada, iluminada por la dura luz de la comprensión tardía. La primera sala es la de la infancia, y la pieza central es una bicicleta. No es una bicicleta cualquiera. Es la bicicleta azul metálico con cintas de colores en el manubrio que yo quería para mi 10º cumpleaños. Recuerdo haber pasado meses recortando la foto de un catálogo, dejándola estratégicamente en lugares donde mis padres la vieran. Recuerdo haberles rogado, haberles explicado cómo la usaría para ir a la escuela, cómo la cuidaría más que a nada en el mundo. La respuesta de mi padre, Porfirio, fue un lacónico y definitivo: no hay dinero para caprichos, Paloma. La vida no es fácil. La de mi madre, Eulalia, fue una conferencia sobre la importancia de ser agradecida por lo que ya tenía. Lo acepté con la resignación de una niña que aprende temprano que sus deseos no importan. Pero un mes después, Griselda, 2 años mayor que yo y en plena efervescencia adolescente, decidió que quería una bicicleta.
No la necesitaba, simplemente la quería para no aburrirse los fines de semana e ir a casa de sus amigas. Y la bicicleta apareció, como por arte de magia. Una flamante bicicleta de montaña roja, mucho más cara y sofisticada que la que yo había pedido. Cuando pregunté, con la voz temblorosa de una niña que ya intuía la injusticia irreparable del mundo, mi madre me dijo, con una lógica aplastante, tu hermana es más delicada, necesita distraerse. Además, se la merecía, ha estado de mal humor últimamente. Me dieron la vieja bicicleta oxidada de un primo, con un pedal que se salía constantemente. Aprendí a montar en ella, con las rodillas raspadas y una herida en el corazón mucho más profunda, una que nunca cicatrizó del todo. Camino a la siguiente sala, la de la adolescencia y la juventud. La pieza de exhibición aquí es un grueso fajo de papeles, mis solicitudes de becas, mis cartas de aceptación y mis contratos de trabajo de medio tiempo. Había conseguido una beca parcial para estudiar arquitectura en una de las mejores universidades del país, un logro que celebré sola en mi habitación. El resto de la matrícula lo pagué trabajando. Recuerdo el olor a grasa y desinfectante de la cafetería donde fui mesera hasta la medianoche. Recuerdo el frío de la madrugada en la parada del autobús, intentando leer apuntes de cálculo estructural bajo la luz de un farol. Recuerdo dar clases particulares de matemáticas a niños que no querían aprender. Durante ese mismo tiempo, mis padres retiraron una parte considerable de sus ahorros, esos que no alcanzaban para caprichos, para financiar el último sueño de Griselda, un carísimo curso de diseño de modas en una escuela privada de renombre. Se jactaban ante sus amigos del espíritu artístico de su hija mayor. Griselda abandonó el curso a los 6 meses porque los maestros no entendían su visión y no sentía la inspiración. El dinero nunca fue devuelto, se evaporó en telas caras y fiestas. La inversión en su capricho era prioritaria y celebrada, mi educación era una responsabilidad exclusivamente mía. Pero la sala más dolorosa, la más reciente y la que todavía huele a traición fresca, es la que llamo la gran estafa emocional. La pieza de exhibición es una captura de pantalla de una transferencia bancaria. 150.000 pesos. Hace poco más de un año, Griselda me llamó, su voz rota por un llanto tan convincente que merecía un premio de actuación. Su esposo había tenido un accidente de coche terrible, decía. Estaba en un hospital privado y necesitaban el dinero de inmediato para una cirugía de emergencia en la columna. Si no pagamos el depósito, no lo operan, Paloma, por favor, nos vas a salvar la vida, te lo juro, te lo devolveré todo. No lo dudé ni por un segundo. El dinero que estaba ahorrando con tanto esfuerzo para el enganche de un nuevo departamento, mi primer gran proyecto personal, se fue en cuestión de minutos. Sentí esa punzada de orgullo del Salvador, de la hermana confiable, de la columna vertebral de la familia que siempre está ahí para sostener a los demás. 2 días después, mi tío Leopoldo, el hermano menor de mi padre y el único que parecía verme como una persona real y no como una función, me envió una foto por WhatsApp. No añadió ningún comentario, la imagen hablaba por sí sola. Era una publicación de Instagram. En la foto, Griselda y su esposo posaban sonrientes, con copas de champán en la mano, en un camastro frente a una piscina infinita en un resort de lujo en Los Cabos. El sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo de naranja y rosa. La fecha de la publicación era del día anterior. La descripción decía, porque la vida es para disfrutarla al máximo _YOLO living my best life. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entera. No era solo el dinero. Era la traición. La facilidad con la que habían convertido mi genuina preocupación, mi miedo real por la salud de un miembro de mi familia, en el financiamiento de sus vacaciones. La crueldad de su engaño. Cuando la confronté, temblando de rabia, Griselda se rió. Ay, Paloma, no seas tan dramática. Sí hubo un problema con el coche, pero se resolvió. El viaje era para quitarnos el estrés. Te preocupas demasiado. Mi madre, por supuesto, la defendió, la pobre estaba muy angustiada, necesitaba un respiro. Tú tienes un buen trabajo, puedes recuperarlo. La familia se apoya, ¿no? Ellos no me veían. Solo veían una función.
Un recurso. Un cajero automático con sentimientos que podían ser convenientemente ignorados. El eco de esos recuerdos se desvaneció, devolviéndome al presente, al lujoso silencio del salón privado de fuego ancestral. El pan en la boca de Aníbal de repente me pareció el pan de la humillación, la hostia de un sacrificio que yo ya no estaba dispuesta a hacer. Y una calma extraña, una calma afilada como el borde de un bisturí, se apoderó de mí. Se acabó. He pasado mi vida adulta construyendo. No solo edificios, sino una vida entera. Una vida a prueba de ellos, una fortaleza personal. Después de que se negaron a apoyarme en la universidad, juré que nunca más les pediría nada. Me gradué con honores, trabajé en un despacho prestigioso donde absorbí cada secreto del negocio como una esponja, ahorré cada peso con una disciplina monástica que mis compañeros no entendían. Empecé invirtiendo en pequeños departamentos en barrios emergentes, remodelándolos yo misma en mis fines de semana, manchándome las manos de pintura y yeso, sintiendo la satisfacción casi primitiva de crear valor y belleza de la nada. Mi carrera no fue solo una profesión, fue mi refugio y mi venganza silenciosa. Mientras Griselda coleccionaba dramas y deudas, yo coleccionaba propiedades. Mientras ella publicaba su felicidad ficticia en redes sociales, yo leía contratos, estudiaba el mercado inmobiliario y negociaba con inversionistas. Y lo hice todo en un silencio casi absoluto. Una parte de mí, la niña que aún anhelaba desesperadamente la aprobación de su madre, no quería restregarles mi éxito en la cara. Quería que me quisieran por ser Paloma, no por lo que tenía. ¡Qué ilusa! Creía que si no hablaba de mi dinero, quizás algún día verían mi esfuerzo, mi tenacidad, mi inteligencia. ¡Qué equivocada estaba! Para ellos, mi silencio no era modestia, era la confirmación de que yo era la hija aburrida, la estable, la predecible. La proveedora gris y funcional que existía en el trasfondo para facilitar la brillante y caótica vida de mi hermana. Esa noche, había elegido fuego ancestral a propósito. No era una elección casual. Era una prueba final, un último y patético intento desesperado. Quería traerlos a mi mundo, a un lugar que representaba todo lo que yo había construido, aunque ellos no lo supieran. Quería darles lo mejor, sentarlos a la mesa de mi éxito, con la esperanza infantil de que, rodeados de esa opulencia que yo había pagado, quizás, solo quizás, me verían. Me respetarían. Respetarían a mi hijo. Pero no. Incluso aquí, en el corazón de mi éxito silencioso, en el epicentro de mi mundo, encontraron la manera de hacerme pequeña. De hacer a mi hijo invisible. De recordarme que, para ellos, mi valor se medía en mi capacidad para servirles y callar. Me entregaron un trozo de pan y me recordaron mi lugar. Miré a mi alrededor. La mesa de caoba pulida, las copas de cristal cortado que reflejaban la luz cálida de los candelabros, las paredes revestidas de piedra volcánica. Todo esto era mío. No en el sentido de que pudiera pagarlo, sino en el sentido de que pertenecía a mi mundo, un mundo construido con inteligencia, trabajo duro, disciplina y resiliencia. Un mundo del que ellos no sabían absolutamente nada. Y en su ignorancia, en su cruel displicencia, acababan de darme el regalo más grande de todos, la libertad. La libertad de la esperanza. Porque cuando pierdes la esperanza de que alguien cambie, cuando aceptas que la puerta que has estado tocando toda tu vida nunca se abrirá, finalmente eres libre para darte la vuelta y caminar en otra dirección. Respiré hondo. El aire ya no olía a roble y a dinero. Olía a pólvora. La calma que sentía no era paz. Era la quietud que precede a la demolición controlada. Iba a derribar el puente que había pasado toda mi vida construyendo, ese puente que solo yo cruzaba, siempre cargada de ofrendas. Y me aseguraría de que ellos se quedaran del otro lado, viendo cómo todo ardía hasta los cimientos. Con la decisión asentada en mi interior como un bloque de granito, levanté la mano. No fue un gesto brusco ni desesperado, sino deliberado, elegante, el mismo gesto que usaría en una obra para llamar la atención del jefe de construcción. El mesero, un joven profesional con un chaleco impecable y la habilidad de anticipar las necesidades de los clientes, se acercó de inmediato, deslizándose entre las sombras del salón.
Señora, ¿en qué puedo servirle? Mis padres y mi hermana ni siquiera se percataron al principio. Estaban inmersos en su propio universo de autocomplacencia. Griselda le estaba mostrando a mi madre algo en su teléfono, probablemente una foto de sus últimas compras, mientras mi padre examinaba la carta de vinos con el ceño fruncido de un hombre que disfruta juzgar lo que no va a pagar. Me puse de pie lentamente. El suave sonido de mi silla al rozar la alfombra de lana fue el primer sonido que rompió su burbuja. Las tres cabezas se giraron hacia mí al unísono. En sus rostros vi una mezcla de sorpresa e irritación. En la obra de teatro de nuestra familia, yo era un personaje secundario, la que aplaude desde la oscuridad. Se suponía que no debía tomar el escenario. ¿Qué creía que estaba haciendo? Ignoré sus miradas interrogantes y me dirigí exclusivamente al mesero. Mi voz, cuando hablé, salió firme, clara, con una resonancia que no sabía que poseía. Era la voz de la arquitecta, la jefa, no la de la hija sumisa. Buenas noches. Le voy a pedir un gran favor. El mesero asintió, su rostro una máscara de atención profesional. Por supuesto, señora. Por favor, cancele cualquier platillo que aún no haya entrado a la cocina para esta mesa, dije, y mi mano hizo un gesto amplio que los abarcó a todos, como si estuviera delimitando una zona de demolición. Todo lo que ya se ha servido, las bebidas, las ostras, el jamón ibérico que han pedido, todo eso, quiero que lo ponga en una sola cuenta y se la presente a mi padre. Clavé mis ojos en Porfirio, que me miraba atónito. Después de todo, es su aniversario. Es justo que él se encargue de su propia celebración. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, denso, casi palpable. Se podía oír el tintineo distante de los cubiertos de otras mesas, un mundo exterior que de repente parecía estar a kilómetros de distancia. Griselda me miraba con la boca ligeramente abierta, como un pez boqueando fuera del agua. El color desapareció del rostro de mi madre, Eulalia, dejando una máscara pálida de incredulidad y horror. Mi padre frunció el ceño, sus labios apretados en una línea delgada y furiosa. Su mandíbula se tensó visiblemente. Antes de que pudieran reaccionar, antes de que el shock se convirtiera en las palabras airadas que sabía que vendrían, me volví de nuevo hacia el mesero, que nos miraba con un profesionalismo a prueba de balas, aunque podía ver un destello de fascinación en sus ojos. Iba a tener una buena historia que contar en la cocina esa noche. Y una cosa más, añadí, mi tono ahora más suave, más personal, cargado de una ternura protectora. Mi hijo, y puse una mano sobre el hombro de Aníbal, sintiendo sus pequeños huesos bajo mi palma, va a querer el ribeye de 500 gramos, término medio, con el puré de papa trufado. Ah, y una Coca-Cola en vaso alto, con mucho hielo. Y le agradecería si pudiera traerlo de inmediato. El esposo de Griselda, que había estado bebiendo su whisky en silencio, se atragantó, tosiendo ruidosamente en su servilleta de lino. Griselda finalmente encontró su voz, un siseo agudo, incrédulo. ¿Pero qué demonios estás haciendo, Paloma? ¿Te has vuelto loca? Pero la reacción más gratificante, la que me confirmó que estaba haciendo lo correcto, vino de la otra esquina de la mesa. Mi tío Leopoldo, que había permanecido en silencio hasta entonces, observando todo con sus ojos sabios, soltó una única carcajada, un sonido bajo y ronco que retumbó en la quietud. No fue una risa burlona, sino una de profunda y absoluta satisfacción, una risa de liberación. Mi tía Soledad, a su lado, no intentó ocultar su sonrisa. Se llevó la servilleta a los labios, pero sus ojos brillaban de alegría. Ellos lo entendían. Habían estado esperando este momento tanto como yo, sin saberlo. El mesero, un maestro de la discreción y probablemente de la supervivencia en un restaurante de lujo, ampliamente asintió. Enseguida, señora. Y se retiró con la gracia de un bailarín, dejando tras de sí un campo de batalla silencioso. Me volví a sentar. Tomé un trozo de pan de la canasta, lo unté con mantequilla y se lo ofrecí a Aníbal. Come esto mientras esperas tu filete, mi amor, le dije con una sonrisa genuina, la primera de la noche. Él me miró, sus ojos grandes y serios. No entendía del todo la complejidad de lo que acababa de pasar, pero entendía lo esencial,
su madre lo había defendido. Su madre había movido el mundo por él. Y en su mirada, vi nacer un respeto nuevo, una admiración que valía más que toda la aprobación que había mendigado a mi familia durante 38 años. La guerra había comenzado, y yo acababa de ganar la primera, y más importante, batalla. La atmósfera en el salón privado se había transformado. El aire, antes cargado de una tensión pasiva y disimulada, ahora vibraba con una hostilidad abierta y eléctrica. Era como estar en una trinchera después de la primera explosión. Nadie hablaba. El único sonido era el de los hijos de Griselda, que finalmente se dieron cuenta de que sus preciados filetes y pastas no llegarían y comenzaron a quejarse en un tono agudo y lastimero. ¿Dónde está mi comida? Tengo hambre. Griselda intentaba callarlos con susurros furiosos que eran más ruidosos que un grito. Cállense ya. Ahora no. Mi padre, Porfirio, tenía la mirada fija en un punto inexistente de la pared, su rostro una máscara de furia contenida. Podía ver el músculo de su mandíbula saltar. Mi madre, Eulalia, alternaba entre mirarme con ojos llenos de un reproche dolido y mirar a mi padre con pánico, como si intentara decidir quién de los dos era el enemigo mayor en ese momento. El filete de Aníbal llegó en un tiempo récord. El mesero lo colocó frente a él con una reverencia casi ceremonial. Era una pieza de carne magnífica, perfectamente marcada por la parrilla, descansando sobre un espejo de puré de papa trufado. El aroma llenó nuestro lado de la mesa, un contraste delicioso y cruel con el vacío frente a los demás. Corté un trozo para él, asegurándome de que estuviera perfecto. Comió en silencio, con la seriedad de un rey disfrutando de un banquete ganado en batalla. Cada bocado que daba parecía ser una bofetada sonora para el resto de la mesa. Yo no comí. Me limité a beber agua, saboreando el silencio tenso. Mi tío Leopoldo y mi tía Soledad intercambiaban miradas cómplices por encima de sus copas de vino. Por primera vez en una reunión familiar, no me sentía sola. Sentía que tenía testigos, aliados en mi rincón del Rin. Cuando Aníbal terminó hasta el último trozo, pedí la cuenta. El mesero trajo 2 carpetas de cuero negro. Una la deslizó discretamente frente a mi padre. La otra, mucho más delgada, frente a mí. La de mi padre era considerablemente más abultada, incluyendo el vino caro, las entradas y el alquiler del salón. Él la miró como si fuera una serpiente venenosa. Nos levantamos para irnos. Tomé la bolsa de lino que contenía la fotografía restaurada. Por un momento, dudé. Una parte de mí quería llevársela, guardarla como un recordatorio de la familia que nunca fue. Pero otra parte, la nueva y fuerte, sabía que tenía que dejarla. No como un regalo, sino como una declaración. Me acerqué al mesero en la puerta. Disculpe, le dije en voz baja. Olvidé darle esto a mi padre. ¿Podría por favor colocarlo en su mesa cuando nos hayamos ido? Le di una propina generosa, lo suficientemente grande como para asegurar su lealtad y su silencio. Tomé la mano de Aníbal y salimos del salón sin mirar atrás. La tregua duró exactamente el tiempo que tardé en conducir hasta mi casa y meter a Aníbal en la cama. Apenas cerré la puerta de su habitación, mi teléfono comenzó a vibrar como si hubiera sufrido un ataque epiléptico. Era un bombardeo coordinado. Primero, un mensaje de texto de Griselda, todo en mayúsculas: ¿cuál es tu maldito problema? ¿Quién te crees que eres para humillarnos así? Eres una arrogante y una egoísta. Luego, una llamada perdida de mi padre. Inmediatamente después, un mensaje de voz. Su voz, generalmente contenida, sonaba tensa y peligrosa. Paloma, me debes 20.000 pesos del salón. Te dejé en ridículo. Espero la transferencia mañana a primera hora. Y más te vale que hablemos de tu falta de respeto. Y finalmente, el golpe de gracia emocional de mi madre. Un largo mensaje de WhatsApp, lleno de emojis de corazones rotos y caras llorando. Hija, no sé qué te hemos hecho para merecer esto. Nos humillaste frente a Leopoldo, frente a los meseros. Tu padre está destrozado y avergonzado. Has roto esta familia con tu soberbia. Siempre pensé que eras diferente.
Leí los mensajes, uno tras otro, sentado en la oscuridad de mi sala. Y no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza. Solo un vacío frío. La confirmación de que su amor, si es que alguna vez existió, siempre había sido condicional a mi sumisión. Apagué el teléfono. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin sueños que me atormentaran. La paz duró menos de 24 horas. Al día siguiente, alrededor de las 4 de la tarde, el timbre de mi casa sonó con una insistencia agresiva. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla digital, vi la imagen que había estado anticipando, mi madre, mi padre y Griselda, de pie en mi porche, un triunvirato de indignación listo para la batalla. No me tomaron por sorpresa. Sabía que vendrían. Era su siguiente movimiento lógico en el manual de la manipulación familiar. Respiré hondo y, antes de abrir, hice una llamada rápida. Tío Leopoldo, dije en voz baja, ¿están aquí? Voy para allá. No les abras la puerta hasta que yo llegue, respondió él, su voz era un gruñido protector. Pero eran mi familia. Aún. Y una parte de mí necesitaba esta confrontación final en mi propio territorio. Ya están en la puerta, tío. Te espero. Abrí la puerta. Mi madre, Eulalia, entró primero, sin pedir permiso, sus ojos barriendo mi casa con una mirada crítica, como si estuviera inspeccionando una propiedad que consideraba suya y que yo había descuidado. Griselda la siguió, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, irradiando una hostilidad tangible. Mi padre fue el último, y en su mano sostenía un sobremanila. La factura del crimen. Avergonzaste a toda la familia anoche, escupió Griselda, sin siquiera un hola. Hiciste una escena. Le faltaste el respeto a tu padre, a tu madre, añadió Eulalia, su voz temblando con una ira mal contenida. Nunca nos habías tratado así. Mi padre dejó caer el sobre mi mesa de centro. 20.000 pesos, dijo secamente. El alquiler del salón privado. Como abandonaste tu responsabilidad, esperamos que pagues. No respondí. Justo en ese momento, el timbre sonó de nuevo. Eran mis tíos, Leopoldo y Soledad. Les abrí con una sonrisa de alivio. La cara de mi madre se descompuso al verlos. Griselda murmuró algo por lo bajo. La dinámica de poder en la habitación cambió instantáneamente. Con mis refuerzos presentes, me sentí más fuerte. Me paré frente a ellos. Se acabó, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Ya no voy a ser el colchón financiero de Griselda. Se acabó el dinero, se acabaron los favores, se acabó el limpiar sus desastres. Soy su hermana, no su madre ni su banco. No te atreves a hablarme así en tu vida, gritó Griselda, dando un paso hacia mí. Mi madre se giró hacia mi tío, intentando ponerlo de su lado con su táctica habitual de victimización. Leopoldo, esto es un asunto de familia. No deberías meterte. Fue mi tía Soledad quien respondió. Su voz, siempre suave, tenía un filo de acero que nunca antes le había escuchado. Llevo 20 años viendo cómo Paloma se desvive por ustedes. La he visto cancelar sus propias vacaciones para cuidar a tus hijos, Griselda. La he visto prestarles un dinero que nunca le devuelven. La he visto buscar su aprobación una y otra vez sin recibir nada más que migajas a cambio. Se hizo un silencio denso. Luego, mi tía hizo la pregunta que nadie se atrevió a contestar: ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo algo por ella? Algo, lo que sea, sin que ella lo pidiera. Nadie dijo nada. Tomé el sobre, saqué la factura y la miré. Haré esto, dije. Les daré 10.000 pesos. No por obligación, sino por pura mezquindad, para poder dormir tranquila esta noche sabiendo que no se salieron con la suya por completo. La mano de mi padre golpeó la mesa con fuerza. Mi madre ahogó un grito de indignación. Fuera de mi casa, dije, abriendo la puerta principal de par en par, ahora. Se fueron, tropezando con su propia rabia,
lanzando insultos por lo bajo. Cerré la puerta detrás de ellos y, por primera vez, sentí el peso real de la decisión que había tomado. No era alegría. Era el silencio aterrador y extrañamente liberador de un puente quemado para siempre. El silencio de mi teléfono duró 2 días. Supuse, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que mi firmeza en la confrontación, con mis tíos como testigos, los había hecho retroceder. ¡Qué equivocada estaba! No se habían rendido, estaban recargando y cambiando de estrategia. La guerra, hasta ahora librada en salones privados y en la sala de mi casa, se trasladó al campo de batalla más público y cruel del siglo XXI, las redes sociales. Comenzó con una publicación en Facebook de Griselda. No me etiquetó, por supuesto. Ella era mucho más sutil, mucho más venenosa. Era una larga y vaga reflexión sobre la gratitud y la verdadera familia, escrita con una prosa melodramática que era su sello personal. Escribió: qué triste es cuando ciertas personas olvidan de dónde vienen. Creen que porque tienen un poco más de éxito material, eso les da derecho a mirar a los demás por encima del hombro y a pisotear los sentimientos de quienes siempre han estado ahí. Afortunadamente, yo fui criada por padres que me enseñaron que el amor y la lealtad son más importantes que cualquier cheque o cualquier edificio de lujo. La publicación se llenó de me gusta y comentarios de apoyo de su amplio círculo de amigos y de parientes lejanos que no sabían nada de la historia real. Leí los comentarios, cada uno una pequeña puñalada: así se habla, prima. La familia es lo primero, que ciertas y dolorosas tus palabras, la gente malagradecida nunca prospera de verdad. Me sentí aislada, expuesta, pintada públicamente como la villana arrogante y materialista de la historia. Me resistí al impulso primario de responder, de defenderme, de contar mi versión. Sabía que cualquier cosa que dijera solo añadiría leña al fuego y me haría parecer conflictiva. El silencio era mi única arma, una muy precaria. Unos días después, mi madre asestó el siguiente golpe, una jugada maestra de manipulación pasivo-agresiva. Creó un nuevo grupo de chat en WhatsApp titulado Familia Unida, al que añadió a tíos, tías y primos de todas las ramas del árbol genealógico. El primer mensaje fue de ella, un largo párrafo lleno de faltas de ortografía y victimismo: mis queridos, les escribo con el corazón roto en 1000 pedazos. Como saben, Porfirio y yo acabamos de cumplir 40 años de casados, pero la felicidad no es completa. Una de mis hijas ha decidido que ya no somos su familia, nos ha sacado de su vida por un malentendido. No sé qué hemos hecho mal, pero recen por nosotros para que recupere la cordura y el amor vuelva a nuestro hogar. No me nombró, pero no era necesario. El mensaje era una bomba nuclear emocional diseñada para generar lástima y ponerme en el banquillo de los acusados ante el tribunal familiar. Mi teléfono empezó a recibir mensajes privados. ¿Qué pasó, Paloma? ¿Estás bien? ¿Por qué le haces esto a tu mamá en su aniversario? Ella está destrozada. Me estaban acorralando, usando la presión social de toda la familia para obligarme a ceder, a disculparme, a volver a mi lugar. Fue mi tío Leopoldo quien me salvó del linchamiento. Respondió en el grupo general, una sola frase, escrita con una gramática perfecta y una frialdad cortante: nosotros sabemos exactamente lo que está pasando. Y apoyamos al 100% la decisión de Paloma. Dejen de molestarla. El silencio en el grupo fue instantáneo. Griselda lo abandonó 10 minutos después. Pero el golpe final, el que me hizo darme cuenta de que la puerta a la reconciliación estaba cerrada con cerrojo, soldadura y un muro de concreto, llegó el fin de semana. Mi madre publicó una foto en su perfil de Facebook. Era una foto de ella y Griselda, abrazadas, sonriendo a la cámara en un jardín lleno de flores. Los hijos de Griselda jugaban al fondo. Parecían la familia perfecta, una postal de amor y felicidad. La descripción de la foto era una daga directa a mi corazón: la familia lo es todo, incluso si algunos olvidan lo que eso significa. Feliz de tener a mi hija leal a mi lado. Al ver esa foto, la sonrisa radiante de mi madre mientras abrazaba a la hija que la había manipulado y explotado toda su vida, y la frase que me señalaba como la desertora, la desleal, entendí. Para mi madre, la familia no era una red de amor y apoyo mutuo.
Era un sistema de sacrificios donde yo era la ofrenda y Griselda era la diosa. Y yo acababa de negarme a seguir subiendo al altar. Ya no había vuelta atrás. La guerra no había terminado. Solo estaba comenzando. La guerra entró en una nueva y aterradora fase una semana después. Fue un martes por la tarde, un día normal y corriente que se convertiría en uno de los peores de mi vida. Yo estaba en una videoconferencia en mi oficina en casa, discutiendo los planos de un nuevo complejo de apartamentos. Aníbal estaba en la escuela. Mi vida, por un breve y bendito momento, se sentía normal, productiva, bajo mi control. Entonces, mi teléfono personal, el que guardaba para emergencias y para la escuela, sonó. Era un número desconocido, pero la pantalla indicaba que era de la escuela primaria de Aníbal. Mi corazón dio un vuelco y se hundió hasta el estómago. 1000 escenarios horribles pasaron por mi mente en un nanosegundo. Se ha caído en el patio, se ha enfermado, ha pasado algo grave. Me disculpé en la conferencia y contesté, mi mano temblando. Buenas tardes, hablo con la señora Paloma, la madre de Aníbal, dijo una voz femenina, seria y formal. Sí, soy yo. ¿Está todo bien con Aníbal?, pregunté, mi voz era un hilo fino de ansiedad. El niño está perfectamente, no se preocupe, dijo la mujer, lo que me alivió por un instante que se hizo añicos con sus siguientes palabras. Hablo de la dirección. Hemos recibido una llamada, una notificación. Del DIF. El DIF. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La Agencia de Protección Infantil. Las siglas resonaron en mi cabeza como una sirena de ataque aéreo. El DIF, repetí, la palabra se sentía extraña, ajena, como si la estuviera pronunciando en otro idioma. ¿Por qué? No entiendo. Hubo una pausa, cargada de una incomodidad profesional. Alguien ha hecho un reporte anónimo, expresando una seria preocupación por el bienestar emocional y posible negligencia hacia Aníbal. La persona que llamó mencionó que el niño a menudo se queda solo en casa por largos periodos y que últimamente parece muy retraído y triste en la escuela. No podía respirar. Era como si me hubieran golpeado en el estómago con un mazo de hielo. Negligencia. Mi Aníbal. Mi niño, que era el centro absoluto de mi universo, el sol alrededor del cual giraba toda mi vida. La acusación era tan monstruosa, tan grotescamente alejada de la realidad, que por un segundo me pareció una broma macabra. Pero la seriedad en la voz de la directora me dijo que no lo era. Sabía, con una certeza que me quemaba por dentro como ácido, quién había hecho esa llamada. Mi madre. O Griselda. O ambas, riéndose juntas mientras marcaban el número. Habían cruzado una línea que nunca imaginé que existiera. Habían usado a mi hijo, a un niño inocente, como un arma nuclear en su guerra personal contra mí. Lo habían usado para castigarme por mi desafío. Eso es, absolutamente falso, logré decir, mi voz ahogada por la rabia y el pánico. Es una mentira maliciosa y cruel. Estamos en medio de un conflicto familiar muy difícil y esto es una represalia. Lo entiendo, señora Paloma, dijo la directora, y su tono se suavizó un poco, volviéndose más humano. Y para ser completamente honesta, no le damos mucho crédito. Aníbal es un estudiante ejemplar, querido por sus maestros y compañeros, y nunca hemos tenido la más mínima preocupación por él. Al contrario. Pero por protocolo, un trabajador social tendrá que visitarla en su casa y hablar con usted y con el niño. Es solo un procedimiento, pero estamos obligados a seguirlo. Colgué el teléfono, temblando de una rabia tan pura y tan intensa que sentí que podría incendiar la habitación. La bajeza del acto me dejó sin aliento. Ya no se trataba de dinero, ni de respeto, ni de ego herido. Se habían atrevido a poner en duda mi capacidad como madre. Habían intentado manchar mi nombre de la peor manera posible y, lo que era absolutamente imperdonable, habían metido a Aníbal, a mi hijo, en el centro de su juego sucio y retorcido. Llamé a mi tío Leopoldo, mi voz era apenas un susurro roto. Le conté lo que había pasado. Él no gritó, no maldijo.
Su voz, cuando respondió, era fría y dura como el granito. Esta fue su bala de plata, Paloma. Han declarado la guerra total. Ya no se trata de defenderse. Ahora, tienes que responder. Ya no puedes ser la víctima. Tienes que luchar. Y yo sabía que tenía razón. El tiempo de la paciencia, la comprensión y el silencio había terminado para siempre. El miedo y la rabia que sentí después de la llamada de la escuela se fusionaron y se solidificaron en algo nuevo, una determinación fría y metódica. Se acabaron las emociones. Era hora de volver a ser la arquitecta, la estratega. Iba a construir una fortaleza legal a mi alrededor y alrededor de mi hijo, una tan impenetrable que sus misiles de malicia nunca más pudieran tocarlo. Lo primero que hice fue llamar a una abogada, una de las mejores en derecho familiar de la ciudad, una mujer conocida por su tenacidad y su apodo en los tribunales, la Dama de Hierro. Concerté una cita para el día siguiente. Mientras tanto, me dediqué a recopilar mi arsenal. Imprimí cada estado de cuenta bancario que mostraba las transferencias a Griselda. Hice capturas de pantalla de cada mensaje de texto amenazante, de cada publicación pasivo-agresiva en Facebook, de los mensajes de mi madre en el grupo de WhatsApp. Recopilé los registros de llamadas. Cada pieza era un ladrillo para mi muralla, una prueba irrefutable de un patrón de acoso y extorsión emocional. La visita del trabajador social del DIF fue una de las experiencias más humillantes y a la vez más fortalecedoras de mi vida. Un hombre amable pero con ojos que no se perdían detalle recorrió mi casa. Vio el refrigerador lleno de comida sana, la habitación de Aníbal repleta de libros, legos y proyectos de arte. Habló con mi hijo, quien, a pesar de su timidez, le contó con entusiasmo sobre nuestro último fin de semana construyendo un modelo a escala de un sistema solar. El trabajador social me hizo preguntas directas, y yo respondí con una honestidad brutal, explicando el contexto del conflicto familiar. Al final de la visita, el hombre cerró su libreta y me miró con una empatía que casi me hizo llorar. Señora, dijo en voz baja, veo reportes como este todos los días. Créame, sé reconocer uno malicioso cuando lo veo. No tiene nada de qué preocuparse. El caso se cerró oficialmente en menos de 48 horas, calificado como reporte malicioso y sin fundamento. Pero el daño estaba hecho. Una cicatriz invisible había quedado en nuestro expediente, una mancha que ellos habían puesto ahí. Con el informe oficial del DIF en mi mano, un documento que probaba su bajeza, fui a la oficina de mi abogada. Le entregué mi carpeta de pruebas. Ella la revisó en silencio, sus cejas arqueándose cada vez más. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Señora, dijo con una sonrisa helada, esto no es un drama familiar. Esto es un caso de libro. Vamos a blindarla. Pasamos a la ofensiva. Redactamos una carta de cese y desista, un documento legal formal y contundente. Enviamos 3 copias certificadas con acuse de recibo, una a la casa de mis padres, una a la de Griselda. La carta detallaba, con fechas y horas, la cronología del acoso, la extorsión financiera, la difamación en redes sociales y, el acto más grave, el reporte falso a las autoridades de protección infantil, un delito que, según le recordamos, podía tener consecuencias penales serias. La advertencia era clara como el cristal: cualquier nuevo intento de contacto, acoso o difamación, directo o indirecto, resultaría en una demanda civil por daños y perjuicios y una denuncia penal por acoso y falsedad de declaración. Pero no me detuve ahí. Al día siguiente, fui a la escuela de Aníbal y entregué una copia de la carta a la directora, junto con una orden notariada que prohibía explícitamente a Eulalia, Porfirio y Griselda tener cualquier tipo de contacto con mi hijo en las instalaciones escolares. No podían recogerlo, no podían llamarlo, no podían ni siquiera aparecer como voluntarios en un evento del Día de las Madres. Estaban legalmente vetados de su vida escolar. Esa misma semana, actualicé mi testamento. Nombré a mis tíos, Leopoldo y Soledad, como los únicos tutores legales de Aníbal en caso de que algo me sucediera. Les di poder notarial sobre mis finanzas y mis decisiones médicas. Estaba cortando cada lazo, cada posible punto de entrada que mi familia pudiera usar para infiltrarse en mi vida o en la de mi hijo en un momento de vulnerabilidad.
Estaba construyendo mi independencia, ladrillo a ladrillo, con el cemento de la ley. El último intento de mi familia fue patético y predecible, un último coletazo de una bestia herida. Una semana después de recibir la carta de mi abogada, recibí una notificación del que ahora era su propio abogado. En un documento lleno de lenguaje legal pomposo, amenazaban con iniciar un proceso legal para exigir derechos de visita de los abuelos, argumentando que yo estaba alienando maliciosamente a Aníbal de sus raíces familiares y afectivas. Mi abogada se rió al leerlo, una risa seca y sin humor. No tienen ninguna posibilidad, me dijo por teléfono. La ley protege la unidad parental, y ellos mismos han demostrado ser una influencia tóxica y peligrosa. Con el historial de acoso y, sobre todo, con el reporte falso al DIF, cualquier juez se reiría en sus caras. Nuestra respuesta fue una obra de arte de la contundencia legal, una carta de 2 párrafos recordándoles las pruebas que teníamos en su contra y advirtiéndoles que cualquier acción legal frívola sería respondida con una contrademanda por acoso procesal y una solicitud para que ellos cubrieran todos nuestros gastos legales. Nunca más volvimos a saber de su abogado. Sabía que necesitaba un acto final, un cierre simbólico para mí misma, más allá de los abogados y los papeles. No lo hice a través de intermediarios. Escribí una última carta. A mano, con mi propia letra, en un buen papel. Era corta, precisa y final. Hice 2 copias y las envié por correo certificado, para que no pudieran negar haberlas recibido. Esta es la última vez que sabrán de mí, escribí. Les di décadas de oportunidades. Los ayudé, los protegí, guardé silencio y jugué el papel que ustedes me asignaron. Me pagaron con traición, con mentiras y, finalmente, con una amenaza directa a lo más sagrado que tengo, mi hijo. Ustedes ya no son mi familia. Si intentan contactarme a mí o a Aníbal de nuevo, por cualquier medio, solicitaré una orden de restricción de inmediato. Si aparecen en mi puerta, llamaré a la policía. Si alguna vez intentan involucrarse en mi vida otra vez, haré pública cada prueba que tengo. Hemos terminado. Para siempre. Después de enviar las cartas, me senté en mi estudio y, metódicamente, los eliminé de mi vida digital. Bloqueé sus números de teléfono. Bloqueé sus cuentas de correo electrónico. Bloqueé sus perfiles en todas las redes sociales. Eliminé a los amigos en común que habían participado activamente en la campaña de chismes. Fue una purga, una desinfección. No lo hice por rabia. Lo hice por higiene mental, por supervivencia. Pensé que me sentiría vacía, que lloraría la pérdida de la familia que debería haber tenido, del amor de una madre que nunca conocí. Pero no sentí nada de eso. Sentí silencio. Una quietud profunda y sanadora, como la que se siente después de una fiebre muy alta. El fin de semana siguiente, llevé a Aníbal a acampar a un bosque cerca de un lago, un lugar que ambos amábamos. Sin teléfonos, sin ruido, solo el sonido del viento en los pinos y el crepitar del fuego que encendimos juntos. Por la noche, mientras asábamos malvaviscos bajo un cielo tan claro que se podía ver la Vía Láctea, Aníbal me miró, con la cara pegajosa e iluminada por las llamas. «Te ves más feliz, mamá», dijo con su seriedad infantil. Y me di cuenta de que era verdad. Una sonrisa real y sin esfuerzo, una que no sentía desde hacía años, se extendió por mi cara. Lo abracé fuerte, inhalando el olor a humo y a pino de su cabello. Estábamos a salvo. Éramos libres. Y esa era la única estructura familiar que necesitaba, una construida no sobre la sangre, sino sobre el respeto, la protección y el amor incondicional. Hice lo correcto para proteger a mi hijo y mi paz mental, pero a veces, en la quietud de la noche, todavía me pregunto, ¿es la ruptura total la única solución en estos casos? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?